Elena Varela estaba de pie junto a la ventana de la clínica, observando cómo el crepúsculo de septiembre teñía la ciudad de tonos ámbar. Mañana le esperaba una operación, programada, no especialmente complicada, pero que requería anestesia general. Los médicos le aseguraban que todo saldría bien. Sin embargo, no era la operación lo que asustaba a la mujer. Lo que la aterrorizaba era lo que podría suceder después. Fuera de la ventana ardían las luces de Madrid, la ciudad vivía su vida habitual, sin sospechar qué dramas se desarrollaban tras las paredes de las salas de hospital. Elena apretó la palma contra el cristal frío, tratando de calmar su corazón que latía frenéticamente. Los últimos 3 años su vida se había convertido en una pesadilla de la que era imposible escapar. Y el día de mañana debía ser el momento decisivo, o demostraba que no había perdido la razón a sus 38 años, o se perdería a sí misma definitivamente. Elena, necesitas descansar antes del día de mañana, dijo suavemente el cirujano Ramón Castillo, entrando en la sala. Ella se dio la vuelta. Ramón era amigo de sus difuntos padres, una persona en quien confiaba sin reservas. Médico experimentado de 56 años, con cabello canoso y mirada penetrante, siempre le parecía a Elena una isla de calma en el océano turbulento de su vida en los últimos años. Su aparición en la clínica aquella tarde no era casual. Elena le había pedido específicamente que realizara la operación, sabiendo que solo a él podría confiarle su plan desesperado. Ramón, necesito hablar con usted, dijo en voz baja. Sobre algo muy importante. Castillo asintió, sentándose en la silla junto a su cama. Inmediatamente comprendió por la expresión de su rostro que la conversación sería seria. Durante años de práctica médica había aprendido a leer a las personas y ahora veía en los ojos de Elena una mezcla de desesperación y determinación. Elena sacó de su bolso un sobre grueso y se lo tendió. El médico alzó una ceja con sorpresa. ¿Qué es esto? Dinero. Por un servicio que quiero pedirle. Ramón negó con la cabeza, apartando el sobre. Elena, tus padres fueron mis mejores amigos. Recuerdo cómo de niña venías corriendo a mi consulta con las rodillas raspadas. No aceptaré ni un céntimo de ti. Pero cuéntame qué ha pasado. Elena apretó el sobre entre sus manos, sintiendo cómo dentro hervía la desesperación que había contenido tan cuidadosamente los últimos meses. Las palabras brotaron solas. Mi marido. Gabriel. Quiere que me declaren mentalmente inestable. Ya lleva 3 años haciéndome creer que estoy perdiendo la razón. Que tengo lagunas en la memoria. Que olvido conversaciones que, le juro, nunca sucedieron. Me dice, tú misma me pediste que comprara estas pastillas, aunque nunca había oído hablar de ellas. Oh, quedamos en vernos el viernes, pero no viniste al restaurante y no lo recuerdas. Su voz temblaba, pero continuó. Al principio realmente empecé a dudar de mí misma. Anotaba todo en una libreta, verificaba si estaba perdiendo la razón de verdad. Me despertaba por las noches empapada en sudor frío, tratando de recordar si realmente había dicho aquellas cosas de las que me acusaba Gabriel. Pero luego lo entendí, es él quien está jugando conmigo. Está destruyendo metódicamente mi confianza para que todos a mi alrededor crean que estoy enferma. ¿Y sabe por qué? Porque todos los bienes, todo el negocio que heredé de mis padres es mío. Él no ganó ni un euro. Y ahora quiere obtener el control de todo. Ramón Castillo escuchaba atentamente, su rostro se volvía cada vez más serio. Recordaba a Victoria y Víctor Jiménez, personas maravillosas que habían creado una gran empresa comercial por sí mismos. Su muerte en un accidente automovilístico 10 años atrás conmocionó a todos los amigos de la familia. Y ahora su única hija estaba sentada frente a él, contándole cómo su marido intentaba declararla privada de razón por dinero. ¿Consultaste a un psicólogo o psiquiatra? Sí. A la psicóloga clínica Teresa García. Ella lleva documentación de todos nuestros encuentros, confirma que estoy perfectamente bien. Voy a verla cada semana desde hace 8 meses. Teresa realizó un examen psicológico completo y todos los resultados están dentro de la norma. Pero Gabriel no lo sabe.
Está seguro de que estoy rota, de que pronto me rendiré y firmaré los papeles de consentimiento para un examen psiquiátrico o un poder sobre la gestión de mis bienes. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó el médico, aunque ya empezaba a adivinar. Elena respiró profundamente, armándose de valor. Mañana, después de la operación, cuando Gabriel venga a preguntar por mi estado, dígale que la operación no salió bien. Que no sobreviví. Dígalo verbalmente, sin documentos oficiales. Solo. Deje que lo crea durante unos días. Que el cuerpo permanecerá en la morgue 3 días. En ese tiempo me ocuparé de todo. El médico miraba sorprendido a Elena, asimilando lo escuchado. La propuesta era arriesgada, rozando las normas éticas, pero comprendía la desesperación de la joven mujer. ¿Quieres ver cómo reacciona a tu muerte? Exactamente. He instalado cámaras ocultas en nuestro apartamento del Paseo de la Castellana. 3 cámaras, en el salón, el dormitorio y el despacho. Si me ama aunque sea un poco, si algo de lo que nos unió durante 9 años fue real, veré dolor. Pero si se alegra, si empieza a discutir mi herencia, entonces obtendré pruebas de sus verdaderas intenciones. Grabaciones de video que son imposibles de refutar. Elena, esto es arriesgado. ¿Comprendes que estás jugando con fuego? Lo sé. Pero no tengo otra salida. Es tan hábil en sus manipulaciones que incluso amigos cercanos han empezado a dudar de mi cordura. La semana pasada mi amiga Luz me insinuó con cuidado que quizás realmente debería consultar a un psiquiatra. ¿Lo entiende? Hasta a ella la convenció. Necesito hechos irrefutables. Necesito que muestre su verdadero rostro cuando piense que ya no estoy y no hay nadie que lo controle. Ramón guardó silencio durante un minuto, sopesando los pros y los contras. Había visto demasiadas tragedias humanas en su vida, sabía de lo que era capaz la gente por dinero y poder. Y si Elena decía la verdad, y no dudaba de sus palabras, entonces ese Gabriel representaba un peligro real. De acuerdo, dijo finalmente. Te ayudaré. Pero solo verbalmente, sin certificados falsos de defunción. No falsificaré documentos, eso ya es una violación seria de la ley. Después de la operación estarás en una sala separada del 7º piso, bajo la protección del personal médico. Solo yo y la enfermera de guardia Rosa Fernández tendremos acceso, es de mi confianza, no te preocupes. Cuando venga tu marido, le informaré de él. Resultado lamentable. Y luego observa tú misma lo que hace. Elena le apretó la mano. Gracias. Muchísimas gracias. Ni siquiera imagina lo importante que es esto para mí. Los últimos 3 años he vivido con miedo constante, sin saber cuándo dará el golpe decisivo. Solo prométeme que tendrás cuidado. Si este hombre es realmente tan peligroso como dices, no se sabe de lo que es capaz cuando descubra la verdad. Lo prometo. Tengo un plan. Lo he pensado todo hasta el más mínimo detalle. Ramón Castillo la miró con compasión y tristeza. Ante él estaba sentada una mujer inteligente, educada, que debería haber vivido una vida feliz, y en cambio se veía obligada a montar trampas complejas para protegerse de su propio marido. La mañana del día de la operación comenzó con niebla, envolviendo Madrid en un denso velo. Elena se despertó temprano, sintiendo una calma extraña. Había tomado una decisión, y ahora solo quedaba esperar su cumplimiento. La enfermera trajo los últimos análisis, el anestesiólogo hizo las preguntas habituales sobre alergias y enfermedades crónicas. Todo iba según el plan, perfeccionado hasta el automatismo. Gabriel apareció 1 hora antes de la operación. Hombre imponente de 42 años con rasgos faciales correctos y cabello oscuro siempre impecablemente peinado, entró en la sala con un ramo de rosas blancas y expresión de preocupación en el rostro. Vestía un traje caro, olía al perfume que la propia Elena le había regalado en su momento. Externamente parecía un marido ejemplar y solícito. ¿Cómo te sientes, querida?, preguntó, besándola en la frente. Elena hizo una mueca por dentro. Este trato, querida, antes le parecía tierno.
Ahora escuchaba en él la falsedad, como en un instrumento musical mal afinado. Bien. Estoy un poco nerviosa antes de la operación. Todo saldrá bien, le aseguró, sentándose a su lado y tomando su mano. Ramón es un excelente cirujano. Ya sabes, es amigo de tus padres. No te defraudará. Tiene miles de operaciones exitosas a sus espaldas. Ella asintió, observando su rostro. ¿Había allí aunque fuera una sombra de preocupación sincera? ¿O todo esto era otro juego que había estado llevando los últimos años? Gabriel, si me pasa algo, no digas tonterías. La interrumpió rápidamente y en sus ojos brilló irritación que enseguida trató de ocultar. No pasará nada. Es una operación programada, un procedimiento de rutina. Miles de personas pasan por esto cada día. Pero si aún así, quiero que sepas que todos los documentos de los bienes, todos los papeles de la empresa están en la caja fuerte. ¿Recuerdas el código? Gabriel se tensó. Elena vio cómo sus dedos se apretaron sobre su mano un poco más fuerte. Elena, para. Empiezas a agobiarte otra vez. ¿Recuerdas que hablamos de esto? Necesitas controlar la ansiedad. Son tus problemas psicológicos manifestándose. Quizás deberías tomar esos tranquilizantes que te compré. Tú me lo pediste. Ella nunca le pidió que comprara ningún tranquilizante. Pero no discutió. No ahora. Que piense que todavía está bajo su control. Tienes razón. Perdona. Solo estoy nerviosa. Él sonrió suavemente y le acarició la mano. En sus ojos brilló algo que ella no pudo reconocer del todo. ¿Satisfacción? ¿Anticipación? ¿O simplemente alivio de que ella hubiera vuelto a ceder a sus manipulaciones? La enfermera asomó la cabeza en la sala. Elena, es hora. El quirófano está listo. Gabriel besó a su esposa una vez más, esta vez en los labios. Te veré en un par de horas. Estaré esperando aquí. No me iré a ninguna parte. Llevaron a Elena al quirófano en una camilla. Los pasillos de la clínica pasaban flotando, paredes blancas, luz brillante de las lámparas, olor a antisépticos. Lo último que vio antes de que la anestesia la sumergiera en la oscuridad fue el rostro de Ramón Castillo inclinado sobre ella con una sonrisa alentadora. Todo saldrá bien, Elena. Lo prometo. Y ella le creyó. La operación fue exitosa. Ramón Castillo trabajó concentrado y preciso, como siempre. 3 horas después Elena despertó en una sala separada del 7º piso, donde el acceso era limitado. Era un departamento especial para pacientes VIP, donde se podía asegurar total confidencialidad. Ramón estaba sentado a su lado, comprobando el gotero. Todo ha quedado atrás, dijo en voz baja. Lo hiciste bien. La operación salió excelente, sin complicaciones. Ahora descansa y recupérate. ¿Y Gabriel? Preguntó Elena con voz ronca. Está en la recepción del 2º piso. Esperando. Ya se acercó 3 veces a la enfermera, preguntando por ti. En media hora bajaré a verlo. Elena asintió, sintiendo cómo el cansancio después de la anestesia se mezclaba con la espera tensa. Ramón sacó su portátil del armario y lo instaló en una mesa auxiliar especial junto a la cama, ajustando la altura para que le fuera cómodo ver la pantalla. ¿Podrás ver todo lo que sucede en tu apartamento? ¿Las cámaras funcionan? Sí. 3. En el salón, el dormitorio y el despacho. Las comprobé anoche, la imagen es nítida, el sonido bueno. Todo se graba automáticamente en un servidor en la nube. El médico suspiró. Espero que no veas nada terrible. Espero que te equivoques sobre tu marido. Yo también lo espero, susurró Elena, aunque por dentro ya sabía que sus esperanzas eran vanas. Conocía demasiado bien a Gabriel. Había visto demasiadas veces cómo cambiaba rápidamente de máscaras cuando pensaba que nadie lo veía. Media hora después Ramón Castillo bajó al 2º piso. Gabriel se levantó de un salto de la silla en la recepción en cuanto vio al médico. Su rostro estaba tenso, las manos en los bolsillos de los pantalones. Bueno, ¿cómo está ella?
¿La operación salió bien? ¿Puedo verla? El rostro de Ramón era impenetrable, profesionalmente afligido. Hizo una pausa deliberadamente antes de responder, observando la reacción de Gabriel. Lo siento mucho, Gabriel. Hicimos todo lo posible, pero surgieron complicaciones imprevistas. Elena ya no está. Gabriel se quedó inmóvil. Su rostro por un momento se congeló en una máscara de shock. La boca se entreabrió, los ojos se abrieron. Pero Ramón Castillo, que había trabajado como cirujano muchos años y había visto cientos de reacciones a noticias trágicas, notó lo que no habría visto un observador inexperto: en los ojos del hombre no había dolor. Había confusión, luego un cálculo rápido, y finalmente, alivio. Todo esto pasó en segundos, pero el doctor alcanzó a notarlo. ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? La voz de Gabriel temblaba, pero era poco convincente, como un actor que no se había metido demasiado en el papel. El corazón no resistió la carga bajo anestesia. A veces sucede así, incluso en operaciones programadas. Es imposible predecirlo. Elena tenía problemas ocultos con el sistema cardiovascular de los que no sabíamos. Lo siento mucho. Le doy mi pésame por su pérdida. Gabriel se dejó caer de nuevo en la silla, cubriéndose el rostro con las palmas. Sus hombros se estremecían, imitando sollozos. Pero no había lágrimas. Ramón puso una mano en su hombro. Necesita tiempo para asimilarlo todo. El papeleo puede esperar hasta mañana por la mañana. Ahora necesita irse a casa, descansar, quizás tomar un sedante. Llame a algún familiar cercano, no se quede ahora solo. Gabriel levantó la cabeza. Sus ojos estaban secos, aunque claramente intentaba exprimir una lágrima. Sí. Sí, por supuesto. Gracias, doctor. Hizo todo lo que pudo. Lo entiendo. No es su culpa. Se levantó, tambaleándose, y rápidamente se dirigió a la salida. Ramón Castillo lo siguió con la mirada con repugnancia, y luego regresó al séptimo piso con Elena. En la sala del séptimo piso Elena Varela miraba la pantalla del portátil, sosteniendo en la mano el control remoto para cambiar entre cámaras. Gabriel entró en su apartamento del Paseo de la Castellana exactamente 40 minutos después de la conversación con el médico. Se quitó la chaqueta, la arrojó sobre el sofá y sacó el teléfono del bolsillo de los pantalones. Elena puso el sonido al máximo. La cámara del salón transmitía la imagen y las voces con claridad cristalina. Había elegido específicamente equipamiento caro con cancelación de ruido. ¿Patricia? Soy yo, dijo Gabriel, y en su voz no había ni una pizca de tristeza. Al contrario, sonaba emocionado, casi alegre. Ya está. Murió. La operación no salió bien. El corazón, dijeron. No resistió. Elena apretó los dientes para no gritar de furia y resentimiento. Ven ahora mismo, continuó Gabriel, paseando por el salón. Necesitamos discutir los próximos pasos. Por fin somos libres, cariño. Por fin todo esto ha terminado. 3 años esperé este momento. Colgó el teléfono y se rió. No fuerte, pero sinceramente. Era la risa de una persona liberada de una carga pesada. Gabriel se acercó al bar, sacó una botella de coñac caro, ese mismo que Elena guardaba para ocasiones especiales, y se sirvió generosamente en una copa. Por la nueva vida, dijo, levantando la copa al aire. Por la libertad de esa imbécil histérica. Elena miraba la pantalla, sintiendo como dentro algo se rompía definitivamente y al mismo tiempo se cristalizaba en determinación firme. No se había equivocado. Gabriel nunca la había amado. Todos estos 9 años simplemente esperó el momento adecuado para obtener su dinero. Y ella, ciega e ingenua, creyó en su amor, soportó sus manipulaciones, pensó que podría arreglar su matrimonio. Ahora sabía la verdad. Y ahora estaba lista para actuar. Patricia Ruiz llegó media hora después. Elena cambió la cámara al recibidor, observando cómo entraba al apartamento una mujer joven de unos 30 años, alta, esbelta,
con largo cabello rubio y un rostro que podría llamarse hermoso si no fuera por la expresión depredadora de sus ojos. Vestía un vestido rojo corto y zapatos de tacón alto, como si fuera a una fiesta y no a un encuentro con un hombre cuya esposa acababa de morir. «Gabriel», exclamó, arrojándose a su cuello. «Estoy tan contenta. Por fin podemos dejar de escondernos». Él la abrazó fuertemente, besándola en los labios con esa pasión que Elena no había visto en su relación con él durante muchos años. Quizás nunca la había visto. Ahora, mirando esta escena, comprendía que Gabriel siempre había sido un actor, y su matrimonio solo un espectáculo por dinero. «Pasa, siéntate», Gabriel tomó a Patricia de la mano y la llevó al salón. «Tenemos mucho que discutir. ¿Quieres coñac? ¿O champán?» Elena tenía guardado un champán excelente, cristal, lo reservaba para ocasiones especiales. «Creo que ahora es el momento más apropiado para abrirlo». Patricia se rió sonoramente. «Champán. Definitivamente champán. Estamos celebrando nuestra libertad». Elena miraba la pantalla, sintiendo cómo se mareaba por este espectáculo. Ni siquiera intentaban ocultar su alegría. No hubo ni un minuto de silencio en su memoria, ni una palabra de lamento. Solo júbilo y anticipación de dinero fácil. Gabriel regresó con una botella de champán y 2 copas. Sirvió, le tendió una a Patricia, y brindaron con tal sonido que se escuchó claramente a través de los altavoces del portátil. «Por nosotros», dijo Gabriel. «Por una nueva vida sin esa pesada». «Por nosotros», secundó Patricia. «Y por todo el dinero que ahora es nuestro». Bebieron, y Gabriel se dejó caer en el sofá, atrayendo a su amante hacia él. Carol Patricia no se quedó en los brazos, se sentó enfrente, cruzando las piernas, y lo miró atentamente. «Gabriel, necesitamos hablar en serio. ¿Cuándo podrás tomar posesión de la herencia?» Él reflexionó, bebiendo champán. «Normalmente el proceso toma 6 meses. Necesito esperar la autorización del notario, tramitar todos los documentos. Pero quiero actuar más rápido. Mira, Elena tenía cuentas, propiedades, participación en la empresa. Si espero 6 meses mientras todo esto se tramita oficialmente, puedo perder mucho. El mercado cambia rápidamente. ¿Y si intentamos tramitar un poder con fecha retroactiva?», propuso Patricia, y en su voz sonó astucia empresarial. «Encontrar un abogado que por buen dinero falsifique documentos. Supuestamente Elena antes de la operación te otorgó un poder general sobre la gestión de todos los bienes». Gabriel negó con la cabeza. «Demasiado arriesgado. La falsificación de documentos notariales es un delito penal. Si sale a la luz, iré a prisión». «No, hay que actuar de otra manera». Elena grababa cada palabra. Su portátil automáticamente guardaba todo en el servidor en la nube, pero ella además fijaba los momentos clave en una libreta que yacía junto a la cama. Estaban discutiendo la falsificación de documentos. Esto ya era prueba directa de intenciones criminales. «Bien», aceptó Patricia. «Entonces pensemos qué se puede hacer ahora mismo». ¿Cuánto efectivo tenía? En la caja fuerte alrededor de 2 millones de euros. «Eso puedo tomarlo hoy mismo». Elena siempre mantenía una suma considerable en efectivo por si acaso, era paranoica respecto a las cuentas bancarias, temía los bloqueos. 2 millones es bueno para empezar, asintió Patricia. «¿Y qué pasa con el apartamento?» «¿A nombre de quién está?» «A nombre de Elena. Es su propiedad personal, adquirida antes del matrimonio con dinero de sus padres. Teníamos un contrato prenupcial, según el cual todo lo adquirido antes del matrimonio permanece como propiedad personal de cada uno de los cónyuges. ¿Entonces el apartamento será tuyo?». En la voz de Patricia sonó triunfo. «Será, porque soy el único heredero. Elena no tiene familiares, sus padres murieron, no tuvo hermanos. Todo me corresponderá por ley. Pero precisamente, necesito tiempo para el trámite». Patricia se levantó y se acercó a la ventana, mirando el Madrid nocturno. «¿Y el coche? ¿El garaje? ¿La casa de campo?».
El coche está a su nombre, el garaje también. No hay casa de campo, pero hay un terreno en las afueras de Madrid que compró hace un año. Pensaba construir una casa, pero no llegó a empezar. El terreno vale unos 5 millones. Todo eso está bien, dijo Patricia. Pero lo principal no es eso. Lo principal es su participación en la empresa. ¿Cuánto vale? Gabriel sonrió. Ahí está el dinero de verdad. Varela y Compañía es una empresa comercial fundada por sus padres. Facturación anual de unos 150 millones de euros. Elena poseía el paquete de control, 51%. El resto pertenece a accionistas minoritarios. Según los cálculos más modestos, su participación vale no menos de 80 millones. Patricia abrió la boca de asombro. 80 millones. Gabriel, ¿te imaginas lo que podremos hacer con eso? Podremos mudarnos al extranjero, comprar una villa en Italia, vivir la vida con la que siempre soñamos. Lo sé, cariño. He pensado en esto los últimos 3 años. Desde el día en que comprendí que esta idiota nunca me firmaría voluntariamente ni siquiera un poder sobre la gestión de una plaza de aparcamiento. Elena tragó convulsivamente. 3 años. Así que Gabriel había estado planeando esto durante 3 años. Precisamente entonces comenzaron sus manipulaciones, sus intentos de convencerla de su propia locura. Todo este tiempo estuvo preparando metódicamente el terreno. Cuéntame cómo lo hiciste, pidió Patricia, volviendo a sentarse en el sofá y acurrucándose contra Gabriel. ¿Cómo la convenciste de que estaba perdiendo la razón? Hay que ser un verdadero psicólogo. Gabriel sonrió con satisfacción. Todo lo genial es simple. Empecé con pequeñeces. Cambiaba de lugar sus cosas y luego le decía que ella misma las había puesto allí y lo había olvidado. Movía libros en los estantes. Cambiaba la configuración de su teléfono y afirmaba que ella misma lo había hecho. Le hablaba de reuniones y conversaciones que no habían ocurrido. Y cuando empezaba a dudar, yo con el rostro más honesto la convencía de que estaba olvidando todo, de que necesitaba ayuda. ¿Y ella lo creía? Al principio se resistía. Pero actué con persistencia. Cada día, gota a gota. Sabes, existe un término, gaslighting. Violencia psicológica mediante la negación de la realidad. La víctima gradualmente comienza a dudar de su propia percepción del mundo. Y Elena comenzó a dudar. Se volvió ansiosa, nerviosa. Empezó a anotar todo en una libreta para verificarse a sí misma. Y eso solo reforzó mi plan. Todos veían que realmente era extraña. Patricia sacudió la cabeza con admiración. Eres un genio. ¿Y ella nunca sospechó? No. Es demasiado confiada, demasiado ingenua. Siempre fue así. Por eso me casé con ella hace 9 años. Necesitaba una mujer con dinero a la que fuera fácil manipular. Y Elena encajaba perfectamente. Tranquila, suave, creyendo en el amor y los valores familiares. Víctima ideal. Elena cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas quemaban sus párpados. Así que incluso al principio, cuando le propuso matrimonio, cuando hablaba de amor, todo fue mentira. Ella fue para él simplemente una fuente de ingresos, una tonta conveniente con una cartera gruesa. ¿Y antes tuviste amantes? Preguntó Patricia con ligeros celos en la voz. Tú eres la primera seria. Antes hubo relaciones pasajeras, pero nada importante. Pero cuando te conocí hace un año en aquella conferencia, comprendí, ella es la mujer con la que quiero estar. No te pareces en nada a Elena. Eres fuerte, determinada, sabes lo que quieres de la vida. Y yo te quiero a ti, susurró Patricia, besándolo. Se fundieron en un beso, y Elena apartó la mirada de la pantalla, incapaz de seguir mirando esta escena. Tenía suficiente. Había obtenido todas las pruebas que necesitaba. Gabriel no solo no la amaba, la despreciaba, la usaba, destruía sistemáticamente su psique por dinero. Ramón Castillo entró silenciosamente en la sala para comprobar el gotero. Al ver el rostro de Elena, inmediatamente comprendió que había visto algo terrible.
¿Todo mal? Preguntó en voz baja. Peor de lo que pensaba, respondió Elena con voz entrecortada. Él había estado planeando esto durante 3 años, Ramón. 3 años me destruyó metódicamente para obtener mi dinero. Y yo no entendía nada. El médico le puso una mano en el hombro. Pero ahora conoces la verdad. Y ahora puedes actuar. ¿Tienes todas las pruebas? Sí. Todo se está grabando. Sus confesiones, sus planes, la discusión sobre la falsificación de documentos. Esto es suficiente para demostrar sus intenciones. Entonces descansa ahora. Necesitas fuerzas para lo que vendrá después. Elena asintió, pero no podía apartarse de la pantalla. En ella Gabriel y Patricia estaban sentados en el sofá y su conversación adquirió un carácter aún más revelador. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, decía Gabriel. Apenas me contenía todos estos años. Especialmente cuando ella comenzaba sus lloriqueos de que nos habíamos vuelto más fríos el uno con el otro, de que ya no le decía cumplidos. Dios, como quería gritarle en la cara que me repugna. Pero no, tenía que soportar, sonreír, fingir preocupación. ¿Y cómo era en la cama?, preguntó Patricia con curiosidad. Aburrida. Como un tronco. Nada que ver contigo, cariño. Contigo me siento vivo. Elena apretó los labios. Incluso esto, su vida íntima, que ella consideraba normal, resultó ser un castigo para él. Todo en su matrimonio fue falso. Absolutamente todo. ¿Y si hizo testamento?, preguntó de repente Patricia. Quién sabe, quizás dejó algo a organizaciones benéficas o a alguien más. Gabriel negó con la cabeza. No. Lo he comprobado. No tiene testamento. Ella habló varias veces de esto, decía que habría que hacerlo, pero yo siempre la disuadía. La convencía de que era de mala suerte, que no hay que pensar en la muerte. Y ella obedeció, como siempre. Así que todo por ley pasará a mí. Eres muy listo, admiró Patricia. Lo pensaste todo. ¿Y sus colegas de la empresa? ¿No objetarán que te conviertas en propietario del paquete de control? Incluso estarán contentos. Elena tenía un carácter suave, dirigía mal el negocio. Siempre hacía concesiones, tenía decisiones duras. Los últimos 2 años la empresa se estancó precisamente por su indecisión. Y yo sé dirigir. Les mostraré una verdadera gestión. Aunque la verdad, no duraré mucho allí, en cuanto tramite todos los papeles, venderé mi participación y nos iremos al extranjero. ¿A Italia? Se puede a Italia. O a Portugal. Allí ahora hay buenas condiciones para residentes. Compraremos una villa en la costa, viviremos a nuestro gusto. Volvieron a besarse, y Elena finalmente apagó el sonido. Tenía suficiente. Más que suficiente. Había obtenido el cuadro completo, Gabriel se casó con ella por dinero, durante 3 años destruyó sistemáticamente su psique, planeaba obtener el control sobre sus bienes, y ahora se alegraba de su muerte y hacía planes para el futuro con su amante. Sacó el teléfono y envió un mensaje a la psicóloga Teresa García: necesito reunirme. Urgente. Estoy en el hospital. Tengo pruebas. La respuesta llegó casi al instante: iré mañana por la mañana a las 10. Resiste, Elena. Luego abrió un documento en el portátil y comenzó a elaborar un plan de acciones futuras. Ahora que tenía pruebas irrefutables, necesitaba actuar clara y consecuentemente. Legalmente competente. De manera que Gabriel no pudiera escabullirse, como siempre lo hacía. Punto primero, asegurar la protección legal de las grabaciones de video. Necesitaba que un experto confirmara que no están montadas. Punto segundo, reunirse con un abogado. Un buen abogado especializado en casos familiares y fraude. Punto tercero, preparar documentos de la psicóloga Teresa confirmando su cordura y el hecho de violencia psicológica sistemática. Punto cuarto, presentar una demanda de divorcio exigiendo reconocer las acciones de Gabriel como maliciosas.
Punto quinto, dirigirse a las autoridades policiales con una denuncia de intento de fraude. Elena tecleaba rápidamente, sintiendo como con cada línea crecía la confianza por dentro. Ya no era una víctima indefensa. Ya no dudaba de su propia razón. Conocía la verdad y tenía un plan. A la mañana siguiente Teresa García llegó exactamente a las 10. La psicóloga, mujer de mediana edad con corte de pelo corto y atentos ojos marrones, entró en la sala con una carpeta de documentos en las manos. Elena, ¿cómo te sientes?, preguntó, sentándose en la silla junto a la cama. Físicamente, bien. Emocionalmente, ni siquiera sé. Vi algo. Teresa, fue horrible. Se alegraba de mi muerte. Discutía con su amante cómo gastaría mi dinero. Confesó que durante 3 años destruyó específicamente mi psique. Teresa sintió. Vi tu mensaje. ¿Grabaste todo esto? Sí. Mira. Elena abrió el portátil y puso la grabación. Teresa miraba atentamente, su rostro se volvía cada vez más sombrío. Cuando terminó la grabación, miró a Elena. Este es un caso clásico de violencia psicológica y gaslighting. Todo lo que me contaste los últimos meses está completamente confirmado por sus propias palabras. Elena, con estas grabaciones podemos construir un caso muy fuerte. ¿Me ayudarás? Por supuesto. Tengo toda la documentación de nuestros encuentros, los resultados de las pruebas psicológicas, mis conclusiones sobre tu estado. Todo esto confirma que estás absolutamente cuerda y que fuiste sometida a presión psicológica sistemática. Estoy preparada para testificar en el tribunal. Elena sintió como por dentro se extendía el calor de la gratitud. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora necesitas un buen abogado. Tengo un conocido, Vicente Soto. Se especializa en casos familiares y de fraude. Muy competente, duro, no te dejará en mal lugar. ¿Puedes contactarlo? Ya lo estoy haciendo. Le escribí un mensaje. Estará aquí a las 2 de la tarde. Elena sonrió por primera vez en las últimas 24 horas. Eres increíble. Solo hago mi trabajo. Mi tarea es ayudar a las personas a salir de relaciones tóxicas. Y tu caso es uno de los ejemplos más claros de lo peligrosa que puede ser la violencia emocional. Pasaron otra hora discutiendo los detalles. Teresa explicaba qué consecuencias legales podía haber para Gabriel, qué pruebas necesitaban reunir adicionalmente, cómo comportarse cuando la verdad saliera a la luz. Lo principal es no mostrarle miedo, decía la psicóloga. Cuando se entere de que estás viva, intentará manipularte de nuevo. Presionará con lástima, prometerá cambiar, o al contrario, atacará, te acusará de crueldad. No cedas. Recuerda lo que viste en estas grabaciones. Ese es su verdadero rostro. Elena sentía, absorbiendo cada palabra. Comprendía que lo que venía no sería fácil. Pero estaba preparada. Por fin estaba preparada para defenderse. El abogado Vicente Soto resultó ser un hombre de unos 50 años, con mirada penetrante y modales de alguien que había visto de todo en su vida. Estudió atentamente todos los materiales que Elena le proporcionó, las grabaciones de video de las cámaras de vigilancia, la documentación de la psicóloga Teresa García, los certificados médicos que confirmaban su cordura y las notas personales que había llevado el último año. Tenemos un caso fuerte, dijo, cerrando la carpeta con documentos. Muy fuerte. Su marido mismo nos proporcionó todas las pruebas de sus intenciones criminales. Confesiones de gaslighting, discusión de falsificación de documentos, alegría por su muerte, todo esto puede usarse en el tribunal. ¿Qué cargos podemos presentar?, preguntó Elena, acomodando su almohada. Vicente Soto sacó una libreta y comenzó a enumerar. Primero, intento de fraude según el artículo 248 del Código Penal. Planeaba obtener acceso a sus bienes mediante engaño a través del intento de declararla incapacitada. Segundo, violencia psicológica sistemática, es fundamento para el divorcio con reconocimiento de que el matrimonio efectivamente terminó por su culpa. Tercero,
sus conversaciones sobre falsificación de documentos notariales ya son preparación de un delito. Además tenemos una testigo, su amante, que estaba al tanto de todos los planes. ¿Cree que ella dará testimonio? Cuando comprenda que le amenaza responsabilidad por complicidad, sí que hablará. Las personas de ese tipo rápidamente entregan a los cómplices para salvar su propio pellejo. Elena reflexionó. Todo se componía en un cuadro claro. Pero quedaba la pregunta principal. ¿Cuándo empezaremos a actuar? ¿Cuándo saldré de esta sala y le mostraré que estoy viva? Pronto, aconsejó el abogado. Deja que se enrede más profundamente en sus planes. Cuantas más acciones realice, cuanto más diga, mejor para nosotros. ¿Las cámaras siguen grabando? Sí, las 24 horas. Excelente. Mientras tanto prepararé todos los documentos. Demanda de divorcio, denuncia a la policía, solicitud de embargo sobre los bienes gananciales. Cuando demos el golpe, debe ser preciso y demoledor. Después de la partida del abogado, Elena volvió a activar la vigilancia del apartamento. Gabriel no perdía tiempo. Ya había empezado a actuar. En la pantalla se veía cómo estaba sentado en el despacho, ese mismo despacho que ella había acondicionado para trabajar desde casa, y hablaba por teléfono con alguno de los abogados. Necesito entender cómo entrar en posesión de la herencia más rápido, decía. Mi esposa acaba de morir, pero los documentos oficiales aún no están listos. ¿Hay alguna manera de acelerar el proceso? Elena no oía la respuesta del interlocutor, pero veía cómo el rostro de Gabriel se ensombrecía. ¿6 meses? Es demasiado tiempo. ¿De verdad no hay otra manera? Pausa. Entiendo. Bien, gracias por la consulta. Colgó el teléfono e insultó entre dientes. Luego marcó otro número, a juzgar por todo, de Patricia. Cariño, tenemos un problema. Los abogados dicen que el proceso de herencia tomará mínimo 6 meses. Incluso si encuentro formas ilegales de acelerarlo, igualmente pasarán 3 o 4 meses. Y no quiero esperar tanto. Escuchó la respuesta y negó con la cabeza. No, con la falsificación de poder es demasiado peligroso. Llamé a 3 abogados, todos rechazaron. Dicen que la firma de Elena es compleja y los notarios ahora están vigilantes. Si sale a la luz la falsificación, recibiré condena real. Otra pausa. ¿Sabes qué? Simplemente tomemos el efectivo de la caja fuerte y vayamos a algún sitio. A Dubái, por ejemplo. Descansaremos, nos distraeremos. Y cuando volvamos, comenzaremos a tramitar todos los documentos oficialmente. 2 millones para un par de meses son suficientes para vivir bien. Elena sonrió irónicamente. Así que planeaba gastar su dinero en unas vacaciones con su amante. Perfecto. Otra prueba más para el tribunal. Durante el siguiente día Gabriel logró realizar muchas acciones, cada una de las cuales era registrada por las cámaras. Abrió la caja fuerte y tomó todo el efectivo. Habló por teléfono con los colegas de Elena de la empresa, informándoles de su muerte e insinuando que ahora el negocio sería dirigido por él. Reservó billetes a Dubái para la semana siguiente para él y Patricia. Incluso comenzó a recoger las cosas de Elena, guardándolas en cajas, evidentemente planeando deshacerse de todo lo que le recordaba a su esposa. Y por la noche se reunió de nuevo con Patricia, y sus conversaciones se volvían cada vez más reveladoras. Discutían qué apartamento comprarían en Italia, qué coche, cómo amueblaran la nueva vida. Gabriel incluso le mostró a su amante la lista de bienes de Elena, detallando el coste de cada posición. Mira, este apartamento vale alrededor de 30 millones según el mercado actual, decía, señalando con el dedo la pantalla del portátil. El coche, 3 millones. El terreno, 5. La participación en la empresa, 80. Más valores y depósitos por aproximadamente 10 millones. Total unos 130 millones limpios. Patricia resplandeció. Dios, Gabriel. Seremos ricos. Lo seremos, cariño. Viviremos como siempre soñamos.
Sin más fingimientos, sin cenas familiares aburridas, sin conversaciones sobre sentimientos y relaciones. Solo nosotros, el dinero y la libertad. Elena miraba esto con alguna calma distante. La furia que sintió los primeros días se había convertido en determinación fría. Ya no percibía a Gabriel como marido o incluso como persona a quien alguna vez amó. Era simplemente un criminal al que había que detener. Vicente Soto llamó por la noche. Elena, todos los documentos están listos. También me puse en contacto con un investigador de la policía, persona competente, interesada. Está preparado para iniciar un caso penal en cuanto presentemos la denuncia oficial. Creo que es hora de actuar. ¿Mañana? Mañana, aceptó Elena. Terminemos con todo esto mañana. La mañana del día del ajuste de cuentas resultó clara y soleada. Elena se despertó con la sensación de que dentro de ella se había tensado una cuerda, lista para sonar. Hoy todo se decidiría. Ramón Castillo entró para comprobar su estado y asintió con aprobación. ¿Estás lista? Físicamente te has recuperado completamente después de la operación. Las intervenciones laparoscópicas no son tan traumáticas para el organismo como las abdominales. Te doy de alta hoy. Estoy lista, respondió Elena con firmeza. A las 11 llegaron a la clínica Teresa García y Vicente Soto. Los tres discutieron una vez más el plan de acción. Primero Teresa iría a casa de Gabriel con una memoria USB en la que estaba grabado un mensaje en video de Elena. Esto debía ser el primer shock. Luego, cuando Gabriel y Patricia estuvieran viendo la grabación, aparecería la propia Elena. El abogado permanecería cerca por si la situación se saliera de control. ¿Estás segura de que no se volverá agresivo?, preguntó Vicente Soto. Gabriel no es de los que usan la fuerza física, respondió Elena. Es un manipulador, no un luchador. Como máximo, intentará convencer a todos de que realmente estoy loca y que todo esto lo monté. Entonces tenemos documentos de la psicóloga y los médicos. Más las grabaciones de video de sus propias confesiones. Les será difícil escabullirse. A las 2 de la tarde Teresa García llamó al timbre del apartamento del Paseo de la Castellana. Elena y el abogado esperaban en el coche en el patio, observando lo que sucedía a través de las cámaras. Gabriel abrió la puerta, vestido con un chándal casero. En su rostro había sorpresa. Buenas tardes. Soy Teresa García, psicóloga. ¿Puedo hablar con usted? ¿Psicóloga? ¿Para qué? Gabriel claramente estaba desconcertado. Se trata de Elena Varela. ¿Puedo pasar? Es importante. Gabriel la dejó entrar. Patricia estaba sentada en el salón en el sofá, hojeando una revista. Al ver a una mujer desconocida, se puso en guardia. ¿Quién es?, preguntó a Gabriel. Una psicóloga. Dice que se trata de Elena. Teresa se sentó en el sillón frente al sofá y sacó de su bolso una memoria USB. Elena consultó conmigo para ayuda psicológica los últimos 8 meses. Antes de la operación me pidió que les transmitiera algo. En caso de que algo no saliera bien. Pero ella. Comenzó Gabriel y se calló, sin saber cómo continuar. ¿Murió? Sí, lo sé. Precisamente por eso estoy aquí. Grabó para ustedes un mensaje en video. Creo que deberían verlo. Gabriel tomó la memoria USB, examinándola con recelo. Luego la insertó en el portátil que estaba sobre la mesita. En la pantalla apareció el rostro de Elena. Estaba sentada en la sala del hospital, pálida pero tranquila. Gabriel, si estás viendo esto, significa que ya no estoy, comenzó, y su voz era uniforme, sin emociones. Quiero que sepas, no estaba loca. Todo lo que me dijiste los últimos 3 años fue mentira. Me manipulaste, destruiste mi confianza en mí misma, intentaste convencerme a mí y a los de alrededor de que estaba perdiendo la razón. Pero estaba absolutamente cuerda. Tengo conclusiones de la psicóloga que lo confirman. El rostro de Gabriel palideció. Patricia miraba incomprensiblemente ora a la pantalla, ora a él. Si te alegras de mi muerte,
continuó Elena, significa que todo lo que sospechaba es verdad. Querías mi dinero. Querías mis bienes. Y posiblemente querías mi muerte. Grabo este mensaje porque quiero que la verdad sea conocida. Para que todos sepan cómo realmente eras. La grabación terminó. Gabriel estaba sentado sin moverse, como si se hubiera petrificado. Patricia se levantó de un salto del sofá. ¿Qué significa esto? ¿De qué habla? Dijiste que ella era inestable. Yo. Ella. Es algún error, balbuceó Gabriel. Teresa sacó tranquilamente de su bolso una carpeta con documentos. Ningún error. Aquí están las conclusiones sobre el estado mental de Elena. Aquí los protocolos de nuestras sesiones. Aquí los resultados de las pruebas. Estaba absolutamente sana. Y aquí, la psicóloga sacó otra memoria USB, está la grabación de sus conversaciones durante los últimos días de su ausencia. Elena instaló cámaras en el apartamento. Todo lo que dijeron está grabado. Gabriel se levantó de un salto, intentando arrebatar la memoria de las manos de Teresa, pero ella rápidamente retiró la mano. Es inútil. Las copias se guardan con los abogados, en la policía y con el notario. Ya no se puede borrar nada. Esto es ilegal. Gritó Gabriel. No se puede grabar a personas sin su consentimiento. Se puede, si se trata del propio apartamento y de la protección de los propios intereses, objetó Teresa. Elena tenía pleno derecho a instalar cámaras en su casa. Patricia retrocedió hacia la pared, su rostro se distorsionó de miedo. Gabriel, ¿de qué está hablando? ¿Qué grabaciones? Grabaciones de sus conversaciones sobre cómo planeaban disponer de los bienes de Elena, explicó Teresa. Sobre cómo Gabriel destruía sistemáticamente la psique de su esposa. Sobre sus planes para el futuro. Sobre la falsificación de documentos. Todo esto está en video, con sonido, con fecha y hora. En ese momento se abrió la puerta del apartamento. En el umbral estaba Elena. Vestía un sencillo vestido oscuro, el cabello recogido hacia atrás, el rostro pálido pero decidido. Gabriel se volvió al sonido de la puerta que se abría y se quedó inmóvil, su rostro se distorsionó de horror. ¿Cómo? ¿Estás viva? Susurró, retrocediendo. Elena entró en el salón, cerrando la puerta tras de sí. Su mirada era fría como el hielo. No morí, Gabriel. La operación fue exitosa. Pero pedí al médico que te informara de mi muerte. Quería ver cómo reaccionarías. Y lo vi. Esto es alguna broma, la voz de Gabriel temblaba. ¿Montaste todo esto? ¿Realmente estás loca? No, respondió Elena con calma. Estoy absolutamente cuerda. Tengo todas las conclusiones médicas que lo confirman. Pero tú, Gabriel, tienes grandes problemas. Porque durante los últimos días me proporcionaste suficientes pruebas de tus intenciones criminales. Patricia de repente gritó. No lo sabía. Lo juro, no sabía que estabas viva. Él dijo que habías muerto. No tengo ninguna culpa, cállate. Le ladró Gabriel, pero ya era tarde. Patricia se movía por la habitación presa del pánico. Todo fue él. Él decía que eras anormal, que planeaba declararte incapacitada. Él decía que obtendría todos tus bienes y nos iríamos al extranjero. Yo solo le creí. ¡Qué idiota eres! Explotó Gabriel. Cállate inmediatamente. Pero a Patricia ya no se la podía detener. El miedo ante la responsabilidad penal resultó más fuerte que cualquier lealtad. Él destruyó tu psique durante 3 años específicamente. Me contó cómo cambiaba de lugar tus cosas, cómo inventaba conversaciones que no habían ocurrido. Lo llamaba gaslighting. Decía que eras una víctima ideal porque eras confiada. Gabriel agarró a Patricia por los hombros, intentando hacerla callar, pero volvieron a llamar a la puerta. Entró Vicente Soto acompañado de 2 policías. ¿Gabriel Varela? Se dirigió uno de los policías. Gabriel se volvió, y Elena vio cómo los últimos restos de confianza en sí mismo abandonaban su rostro.
Sí, respondió con voz ronca. Tenemos una denuncia por intento de fraude y violencia psicológica. Necesita venir con nosotros para prestar declaración. Esto es absurdo. Intentó indignarse Gabriel. Mi esposa escenificó su propia muerte. Es ella quien debe responder. Su esposa tenía pleno derecho a proteger sus intereses, objetó el abogado. El médico no redactó ningún documento falso, solo transmitió verbalmente la información que ella misma pidió transmitir. No hubo ninguna violación de la ley por su parte. Pero sus acciones, discusión de falsificación de documentos, planes de apropiarse de bienes mediante engaño, violencia psicológica sistemática, todo esto está registrado y será usado en su contra. Gabriel se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Patricia sollozaba en un rincón de la habitación. Elena estaba de pie en medio del salón, su salón, en su apartamento, sintiendo como de sus hombros se desprendía el peso de 3 años de miedo y dudas constantes. No estoy loca, dijo en voz baja. Nunca lo estuve. Y tú, Gabriel, nunca más podrás manipularme a mí ni a nadie más. Los policías se llevaron a Gabriel. Patricia se fue tras ellos, todavía sollozando y murmurando disculpas. Teresa puso una mano en el hombro de Elena. Fuiste increíblemente valiente. No cualquiera se habría atrevido a hacer algo así. Elena negó con la cabeza. Simplemente no tuve elección. Era la única posibilidad de demostrar la verdad. Vicente Soto comenzó a recoger los documentos. Ahora empieza la parte jurídica. Divorcio, caso penal, división de bienes. Pero lo más terrible quedó atrás. Es usted libre, Elena. Libre. Esa palabra sonaba extraña y al mismo tiempo maravillosa. Elena se acercó a la ventana, mirando la ciudad abajo. Por primera vez en 3 años sentía que podía respirar a pleno pulmón. Las siguientes 2 semanas pasaron volando en un torbellino de reuniones con abogados, investigadores y expertos. Elena como si despertara de una larga pesadilla y ahora metódicamente recogía los fragmentos de su vida para componerlos en un nuevo cuadro, un cuadro donde ella no era víctima, sino vencedora. Vicente Soto trabajaba rápida y eficazmente. Ya al día siguiente del desenmascaramiento presentó una demanda de disolución del matrimonio en el juzgado del distrito de Chamartín. Simultáneamente a la policía fue dirigida una denuncia sobre inicio de caso penal contra Gabriel Varela por el artículo 248 del Código Penal, fraude, o más exactamente, tentativa de fraude en gran cuantía. El caso será complicado, pero tenemos pruebas de hierro, explicaba el abogado, sentado en su despacho frente a Elena. Grabaciones de video de sus confesiones, testimonios de la psicóloga, del médico, de su amante que ya dio explicaciones detalladas a la investigación. Patricia Ruiz lo entregó completamente, esperando clemencia. ¿Y qué le amenaza a ella?, preguntó Elena. Formalmente, complicidad. Pero dado que no realizó acciones activas, solo sabía de los planes de Gabriel y no los impidió, lo más probable es que se libre con una multa o condena condicional. Lo principal es que confirmó todas sus palabras sobre el gaslighting, sobre los planes de apropiarse de sus bienes, sobre la manipulación de 3 años. Su testimonio es muy valioso para la investigación. Elena asintió. No sentía hacia Patricia ni rabia ni lástima. Esta mujer fue simplemente un peón en el juego de Gabriel, que creyó ciegamente en sus mentiras. Aunque no era una víctima inocente, Patricia sabía perfectamente que Gabriel estaba casado, y aún así aceptó tener relaciones con él, haciendo planes con dinero ajeno. ¿Y qué le amenaza a Gabriel? Esta era la pregunta que más interesaba a Elena. Vicente Soto abrió el código y le mostró el artículo correspondiente. Por la parte tercera del artículo 248 del Código Penal Español, fraude en gran cuantía, puede imponerse una pena de hasta 6 años de prisión. Teniendo en cuenta que se trata de sumas que superan los 100 millones de euros, esto se califica como cuantía especialmente grande y ahí ya hasta 10 años. Más la violencia psicológica, que aunque no es un delito independiente en el Código Penal Español, será tenida en cuenta por el tribunal como circunstancia agravante. ¿Significa que irá a prisión?
Si la investigación demuestra todas las circunstancias del caso, y estoy seguro de que lo hará, teniendo en cuenta nuestros materiales, entonces sí, condena real es muy probable. Posiblemente unos 3 o 4 años. Aunque no se descarta condena condicional si reconoce la culpa y llega a un acuerdo con la investigación. Elena reflexionó. 3 o 4 años. O condena condicional. Le parecía un castigo demasiado suave por 3 años de humillaciones sistemáticas, por el intento de privarla de razón, por la traición y la mentira. Pero comprendía que la ley es la ley, y había que contentarse con lo que había. ¿Y qué pasará con los bienes?, preguntó. Aquí todo es más simple. Tenían contrato prenupcial según el cual todo lo adquirido antes del matrimonio permanece como propiedad personal de cada cónyuge. Su apartamento, negocio, cuentas, todo esto es su propiedad personal recibida en herencia de sus padres. Gabriel no tiene ningún derecho sobre esto. Bienes gananciales prácticamente no hay, usted mantenía a la familia con su dinero, él no trabajaba los últimos años o trabajaba nominalmente en su empresa con un sueldo. O sea que no obtendrá nada. Nada. Más aún, teniendo en cuenta sus acciones, el tribunal puede obligarlo a compensarle el daño moral. La suma será simbólica, los tribunales en España no otorgan grandes compensaciones por daño moral, pero es importante en principio. Elena sintió alivio. Así que todo su negocio, todos los bienes por los que tanto se preocupó los últimos años, permanecerían con ella. Gabriel no obtendría ni un céntimo de aquello con lo que tanto contaba. Una semana después Elena se reunió con la investigadora que llevaba el caso penal contra Gabriel. Olga Torres, mujer de unos 40 años con penetrantes ojos grises y expresión estricta del rostro, estudió atentamente todos los materiales. El caso que tenemos es bastante raro, reconoció, revisando las grabaciones de video en su despacho. Normalmente el gaslighting y la violencia psicológica son muy difíciles de probar, no hay rastros, no hay pruebas directas. Pero aquí tenemos sus propias confesiones en video. Esta es una base probatoria increíblemente fuerte. ¿Abrirán un caso penal?, preguntó Elena. Ya lo abrimos. Ayer por la tarde. Gabriel Varela está oficialmente acusado de tentativa de fraude en cuantía especialmente grande. También estamos considerando cargos adicionales relacionados con violencia psicológica, pero eso es más complicado desde el punto de vista jurídico. ¿Y qué dice él? ¿Reconoce la culpa? Olga Torres sonrió irónicamente. Al principio lo negaba todo. Afirmaba que las grabaciones de video estaban montadas, que usted montó todo esto para vengarse de él por algún agravio imaginario. Pero luego realizamos una pericia de las grabaciones, se confirmó que no hubo montaje. Más el testimonio de Patricia Ruiz, que contó en detalle todos sus planes. Después de eso se calló y exigió un abogado. ¿Y ahora qué? Ahora habrá investigación. Interrogaremos a todos los testigos, al médico Castillo, a la psicóloga García, a los colegas de su empresa, a conocidos que pudieron observar cambios en su comportamiento bajo la influencia del marido. Reuniremos el cuadro completo. Luego remitiremos el caso al tribunal. Creo que en unos 3 o 4 meses habrá la primera vista. Elena asintió. Así que por delante quedaban todavía largos meses de procesos judiciales, interrogatorios, investigaciones. Pero estaba preparada para pasar por esto. Debía llevar el asunto hasta el final. Paralelamente al caso penal iba el proceso de divorcio. La primera vista se fijó un mes después de la presentación de la demanda. Elena llegó al tribunal acompañada de Vicente Soto, sintiendo una extraña mezcla de excitación y determinación. Gabriel estaba sentado en el lado opuesto de la sala junto con su abogado, un joven de unos 25 años que evidentemente no sabía cómo defender a un cliente con una posición tan débil. Al ver a Elena, Gabriel apartó la mirada. Se veía demacrado, envejecido, en su rostro se había congelado una expresión de fatalidad. La jueza estudió los materiales del caso y anunció: se escucha el caso de disolución del matrimonio entre Varela Elena y Varela Gabriel.
La demandante exige disolver el matrimonio, reconociéndolo efectivamente terminado por culpa del demandado, así como cobrar daño moral por importe de 500.000 euros. ¿El demandado objeta? El abogado de Gabriel se levantó. Señoría, mi defendido reconoce que el matrimonio se rompió y no objeta al divorcio. Sin embargo, considera la exigencia de daño moral infundada y exagerada. ¿Fundamentos para la exigencia? Se dirigió la jueza a Vicente Soto. El abogado se levantó y expuso la esencia del caso: 3 años de violencia psicológica, gaslighting, intento de apropiarse de los bienes mediante el reconocimiento de la demandante como incapacitada, alegría por su supuesta muerte. Todo esto estaba confirmado por grabaciones de video que proporcionó al tribunal en una memoria USB, así como por testimonios de testigos. La jueza revisó parte de las grabaciones directamente en la sala de vistas. En su rostro apareció una expresión de asco cuando escuchó cómo Gabriel con Patricia discutían planes sobre la herencia literalmente un día después de la supuesta muerte de Elena. Demandado, ¿puede explicar algo sobre estas grabaciones?, preguntó. Gabriel se levantó, su voz temblaba. Señoría, yo estaba en shock por la muerte de mi esposa. No me daba cuenta de lo que decía. Fue una reacción defensiva de la psique. ¿Reacción defensiva en forma de discusión de venta de bienes y planificación de vacaciones con su amante? La jueza evidentemente no le creía. ¿Y las confesiones de 3 años de gaslighting? ¿Eso también es reacción defensiva? Gabriel guardó silencio, bajando la cabeza. Bien, continuó la jueza. Fijo vista repetida dentro de 2 semanas. Para entonces ruego proporcionar conclusiones de la psicóloga sobre el estado de la demandante, certificados médicos que confirmen su cordura, así como testimonios de todos los testigos. Vista cerrada. Saliendo de la sala del tribunal, Elena sintió cansancio. El proceso era agotador, cada palabra dicha en la sala removía recuerdos dolorosos. Pero sabía que debía pasar por esto. La segunda vista transcurrió 2 semanas después. Esta vez como testigos fueron invitados Teresa García y Ramón Castillo. La psicóloga contó en detalle sobre las sesiones con Elena, sobre los resultados de las pruebas psicológicas, sobre los signos de violencia psicológica sistemática que observaba. Elena vino a mí en febrero de este año, decía Teresa, de pie ante el tribunal. Se encontraba en estado de fuerte ansiedad, dudaba de su propia adecuación. Ya en la primera sesión comprendí que ante mí había una víctima de gaslighting. Caso clásico de manual de psicología. Su marido le inculcaba sistemáticamente que olvidaba eventos, confundía hechos, percibía inadecuadamente la realidad. Pero todas las pruebas psicológicas mostraban que estaba absolutamente cuerda y psíquicamente sana. O sea, ¿afirma que Elena no tenía ninguna desviación psíquica?, aclaró la jueza. Exactamente. Lo único que tenía era trastorno de ansiedad causado por presión psicológica constante por parte del marido. Pero esto es reacción a circunstancias externas, no una enfermedad interna. En cuanto se eliminó la fuente de estrés, es decir, después del desenmascaramiento del marido, su estado mejoró significativamente. Luego intervino Ramón Castillo. Contó sobre la petición de Elena de escenificar su muerte, explicó por qué aceptó ayudar. Conocía a esta niña desde pequeña, decía el médico. Conocía a sus padres. Cuando vino a mí con esta petición, al principio quedé en shock. Pero luego comprendí que se encontraba en una situación sin salida. Su marido la manipulaba tan hábilmente que incluso amigos cercanos empezaron a dudar de su adecuación. Necesitaba pruebas irrefutables de sus verdaderas intenciones. Y decidí ayudar sin violar la ley, no redacté ningún documento falso, solo transmití verbalmente información sobre una supuesta operación fallida. ¿No considera que fue poco ético por su parte?, preguntó la jueza. Considero que fue la única manera de proteger a la paciente de violencia psicológica y posible fraude. Soy médico, mi primera obligación es no dañar. Y considero que ayudé a Elena a evitar un daño serio. La jueza escuchó a todos los testigos, estudió todos los documentos y se retiró a deliberar. 1 hora después regresó con la decisión.
El tribunal resuelve disolver el matrimonio entre Varela Elena y Varela Gabriel, reconociéndolo efectivamente terminado por culpa del demandado. Cobrar de Varela Gabriel a favor de Varela Elena compensación de daño moral por importe de 300.000 euros. Los bienes pertenecientes a la demandante antes del matrimonio permanecen como su propiedad personal. La decisión puede ser apelada en el plazo de un mes. Elena exhaló. El divorcio estaba formalizado. Ya no era esposa de Gabriel Varela. Era de nuevo Elena Jiménez, mujer libre. El caso penal avanzaba más lentamente. La investigación duró 4 meses. Durante ese tiempo fueron interrogados todos los testigos, realizadas las pericias, reunidas todas las pruebas. Patricia Ruiz recibió condena condicional de 1 año por complicidad. El tribunal tuvo en cuenta que colaboró con la investigación y no fue iniciadora del delito. Gabriel compareció ante el tribunal a principios del verano. El proceso fue corto. Gabriel reconoció parcialmente la culpa, aceptó que manipuló a su esposa, pero negaba que planeara apropiarse de sus bienes de forma ilegal. Afirmaba que simplemente quería ayudarla a gestionar el negocio ya que ella era emocionalmente inestable. Pero las grabaciones de video hablaban por sí mismas. El fiscal leyó citas de las conversaciones de Gabriel con Patricia donde hablaba directamente de planes para obtener control sobre los bienes de Elena, sobre la alegría por su muerte, sobre 3 años de manipulación. La defensa no pudo oponer nada a estas pruebas. La sentencia fue pronunciada 1 semana después del inicio del proceso. Gabriel Varela fue declarado culpable de tentativa de fraude en cuantía especialmente grande y condenado a 3 años de privación de libertad condicional con periodo de prueba de 3 años. También fue obligado a pagar una multa por importe de 200.000 euros. Vicente Soto habló con Elena inmediatamente después del pronunciamiento de la sentencia. 3 años condicional. No irá a prisión, pero estará bajo vigilancia. Cualquier violación de la ley y directamente a la colonia. Más la multa y prohibición de trabajar en el ámbito financiero durante 5 años. Poco, en la voz de Elena sonó decepción. Desafortunadamente, sí. El tribunal tuvo en cuenta que no llevó el delito hasta el final, que reconoció la culpa, que no tiene antecedentes. En tales circunstancias la condena condicional es práctica estándar. Pero lo principal, no obtuvo su dinero, está privado de la posibilidad de perseguirla, está públicamente desenmascarado. Todos saben quién es realmente. Elena después del tribunal se fue a casa. A ese mismo apartamento del Paseo de la Castellana donde se desarrolló todo este drama. Ahora aquí vivía solo ella. Gabriel se mudó inmediatamente después del desenmascaramiento, se fue con su hermano Simón a un apartamento de 1 habitación en las afueras de Madrid. Según rumores, dormía allí en un catre plegable en el salón. La reputación de Gabriel estaba destruida. Nadie de los conocidos se comunicaba ya con él. Se convirtió en un paria, persona a quien todos evitaban. Elena no sentía lástima por él. Recibió lo que merecía. Quizás el castigo no fue tan severo como hubiera querido, pero la justicia triunfó. Y esto era suficiente. Por la tarde de aquel día cuando se pronunció la sentencia, Elena invitó a su casa a Teresa García y Ramón Castillo. Se sentaron en su salón, bebían té y hablaban del futuro. ¿Qué planeas ahora?, preguntó Teresa. Vivir, respondió simplemente Elena. Solo vivir. Sin miedo, sin mirar atrás al pasado. Quiero ocuparme del negocio de verdad, desarrollar la empresa de mis padres. Quiero viajar. Quizás algún día me vuelva a enamorar. Pero no pronto, necesito tiempo para recuperarme. ¿Lo lograrás?, dijo con confianza Ramón Castillo. Ya demostraste que eres más fuerte de lo que pensabas. Pasaste por el infierno y saliste vencedora. Elena sonrió. Sí, venció. Derrotó al manipulador con su propia arma, el engaño. Demostró a todos y, principalmente, a sí misma, que no estaba loca, no era débil, no era indefensa. Era una mujer inteligente, decidida, capaz de protegerse a sí misma y a su patrimonio. Y por delante tenía toda una vida.
Vida sin Gabriel, sin sus mentiras, sin tensión constante. Nueva vida que construiría ella misma, según sus propias reglas.